Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, qué gusto estar conectados desde esta cabina de Voces Online Radio. Aquí en la ciudad de Monterrey. Estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, en el número 321 al norte. Estamos ubicados frente a la Plaza de la Luz. Esto te lo doy para que sepas exactamente dónde estamos. Es un gusto el estar otra vez conectado contigo. ¿Y por qué? Porque estamos llevando información detallada de un profesional para todos ustedes, para que tengan información muy veraz, que estén enterados de todo lo que podemos conocer y en algunas ocasiones pues poder influir en nuestras vidas para hacer un cambio. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En el audio control, como siempre, Fernando García Guerrero, transmitiéndonos por internet a todo el orbe, grabándonos para YouTube, para un canal de YouTube, Benjamín Rivera, el ingeniero Benjamín Rivera, y transmitiéndonos por Facebook Live y en la página de Entre Amigos en Facebook también, a Majo Rivera. Hoy tenemos un tema muy interesante porque la población mexicana está padeciendo de estos problemas. Tengo invitado al doctor Francisco Javier Balcázar. Él es médico internista y también es médico intensivista. Él se desempeña en forma privada en Monterrey. Está ubicado su consultorio en el edificio de Oca Medical Center, aquí en el centro de la ciudad. Francisco, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros como colaborador. Y otra vez tocamos este tema, síndrome metabólico. El síndrome metabólico es muy especial. Sí, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto la primera vez que me invitaste y pues ahora regresando, la verdad me llena de mucho gusto. Sobre todo para poder hablar del síndrome metabólico, una situación que vemos día a día en la consulta y que vemos cada vez con mucho mayor frecuencia. La población mexicana está sumamente afectada por este problema de salud, que no es en sí una enfermedad, sino el conjunto de varias situaciones clínicas que iremos desarrollando a lo largo del programa y hablando de cada una de ellas para poder explicárselas a la población, a la gente que nos hace el favor de escucharnos y bueno, atendiendo las dudas que pudieran surgir. ¿Cuáles son los cambios que pudiéramos nosotros ver inicialmente en lo que viene siendo un síndrome metabólico? El síndrome metabólico es el conjunto de varias situaciones clínicas. La principal de ellas, y quizá lo más evidente en una persona, es el sobrepeso o la obesidad. La obesidad central o el sobrepeso de nuestro paciente. Obesidad central es la barriguita, la lonja, como le quieran llamar la gente. El cuerpo forma de pera. El cuerpo en forma de pera en las mujeres y en forma de manzana. De pera en los hombres, perdón, también se da. Esto es que la cintura mida más de 100 centímetros en el hombre, más de 90 en la mujer. Fíjate qué importante, porque esto es un dato muy punitivo, donde si una mujer quisiera saber cómo está ella en cuanto a su relación de peso, en cuanto a su relación de estado metabólico, con medirse la cintura estaría ya empezando a ver que hay cambios metabólicos en ella y que pueden traer consecuencias. Exactamente, el que la mujer o el hombre midan más de estas centímetros que acabamos de mencionar es ya una situación de riesgo, porque estamos empezando a acumular grasa en una zona del cuerpo donde no cumple ninguna función benéfica. Sí secuestra varias hormonas, entre ellas insulina, en los hombres testosterona, en las mujeres estrógenos y algunas otras sustancias que producen por sí mismas este tejido graso y que incrementa a su vez la presión arterial, hace que disminuyan los valores de
del colesterol HDL o colesterol bueno, aumentan los triglicéridos y aumenta la capacidad de la sangre de coagularse por sí misma dentro de las venas y arterias de nuestro cuerpo, lo cual genera otro tipo de problemas mucho más severos. ¿A quiénes viene afectando actualmente todo este tipo de cambios metabólicos del organismo? Fíjate que cada vez lo vemos en personas más jóvenes. Los niños presentan ya un grado de obesidad en nuestro país muy importante. Sin embargo, se considera que el síndrome metabólico se reserva todavía el diagnóstico para adultos, para aquellas personas mayores de 18 años, pero en general la población mexicana tiene un índice de síndrome metabólico muy alto. Fíjate qué buen detalle y qué buena información estás dando. Mayores de 18 años. Así es. Entonces, aquella persona que tenga 18 años, lo estamos viendo muy frecuente ya, usan un pantalón de mezclilla apretadito y todo el tejido graso se les desborda. El efecto muffin, así es. El efecto muffin, el efecto panquecito, ¿verdad? El efecto panquecito. Entonces, estas personas empiezan a tener riesgo y lo estamos viendo constantemente en la población joven. Lo vemos cada vez en gente más joven. Tenemos una situación, como bien comentas, en la que vemos este efecto donde se desborda el tejido graso alrededor del pantalón, y esta debería ser la primera señal. ¿Con qué se asocia esto? Bueno, con una mala alimentación, con una falta de ejercicio físico, con una falta de actividad. El sobrepeso es sí el conjunto de varias situaciones, pero el principal factor que nos lleva al sobrepeso, a la obesidad, es que comemos más de lo que podemos gastar. Ingerimos más energía de la que podemos gastar. Y nuestro cuerpo, que en automático manda toda esa energía a reservas. ¿Cómo lo reserva? En forma de grasa. Sí, es importante que la ingesta de estas calorías, pues ahora es muy fácil, ¿no? Porque tenemos refrescos embotellados gaseosos de todos tipos, en todos los lugares. Así es. Alimento en bolsa que traen una infinidad de azúcares y conservadores que se están ingiriendo constantemente. Hubo una gran campaña por parte del gobierno para quitar este tipo de alimentos en las escuelas, pero lo vemos en las esquinas, ¿no? Al salir de un trabajo vemos que hay un carretoncito y está lleno de bolsitas de harina frita, sí, donde le van a poner una crema que viene siendo pura grasa, sí, algo de verdura escasa y un picante ahí que es más ácido y química que picante, ¿no? ¿Quién sabe de qué estarán hechos? Entonces, sí, este es alimento que está ingiriendo nuestra población. Sí, una lata de refresco, una botella de refresco en tamaño normal, en tamaño estándar, el sabor que tú quieras, no tiene menos de 14 cucharadas de azúcar. Y si este sabor fuera de los sabores de cola, andan alrededor de las 18 o 20 cucharadas de azúcar por lata. Qué bueno que dice esto, porque al entrar en el cuerpo el azúcar, pues tiene que haber una respuesta del cuerpo para disminuir este azúcar. Así es. Y en este caso viene la insulina. ¿Y en estos pacientes qué pasa con la insulina? Resulta que cuando nosotros comemos estas cantidades tan altas de calorías, estas cantidades tan altas de azúcar y otros carbohidratos, el páncreas tiene en automático un disparo de insulina. Si esa insulina se dispara a cada rato o se dispara en exceso, empieza nuestro cuerpo a formar una resistencia para no volverse tan sensible a la insulina y no cambiar tan bruscamente los niveles de glucosa. Entonces nuestro cuerpo comienza a volverse resistente a la insulina y esto trae como consecuencia una mayor obesidad, una mayor presión arterial y otros trastornos metabólicos, que son los que a final de cuentas nos dan como resultado esta parte del síndrome metabólico. De los cambios. Ahora, ya tenemos una parte donde es la ingesta de calorías y la respuesta de la insulina y el páncreas. Y el cuerpo empieza a hacerse más resistente para no estar secretando tanta insulina. ¿Es así? Es así, el tejido graso secuestra parte de la insulina que el páncreas produce. El páncreas tiene la función y es instintiva, es inmediata.
tú comienzas a comer y el páncreas comienza a generar insulina. Dependiendo de la cantidad de carbohidratos y de la cantidad de calorías, el páncreas va a producir tanta o cuanta más o menos insulina. Si tú comes más proteínas, produces un poco menos. Si comes más carbohidratos, produces más insulina. Esto te lleva entonces a que para contrarrestar la cantidad de calorías, tu páncreas produce cierta cantidad, pero el tejido graso absorbe mucha insulina. Entonces el páncreas está produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y el páncreas no es una fábrica interminable de insulina. Si lo quieres ver, sería más como un lago al que le estás sacando agua y sacando agua. Si tú llevas por mucho tiempo esta explotación del páncreas o del lago, lo vas a secar. Y una vez que viene la disminución de la capacidad del páncreas de producir insulina o del lago para sacarle agua, vendría o una sequía, en el caso del lago, o una diabetes, en el caso de la falla en el funcionamiento del páncreas. Qué bonito lo explicaste para que la gente lo entienda. ¿Cuál es la causa de las alteraciones metabólicas que tenemos hasta ahí? Ahora, ya tenemos esta falla que pueda suceder. ¿Qué pasa con la presión arterial? La presión arterial también es responsabilidad en buena parte de la cantidad de insulina que tenemos en la sangre. Si nosotros tenemos una resistencia a la insulina de la que acabábamos de hablar, esto genera que los vasos sanguíneos sean un poco más estrechos de por sí. Le ponen más resistencia al flujo de sangre. Y si le ponen más resistencia al flujo de sangre, la presión arterial comienza a aumentar. Entonces ya tienes ahí un factor de riesgo adicional a tu salud. Tienes alteraciones en la insulina, alteraciones en los niveles de azúcar seguramente y un aumento en la presión arterial. Se dice que a partir de 130/80 ya estamos con hipertensión arterial que debe de estarse revisando, porque hay que recordar que la presión arterial alta no da síntomas. No nos duele la cabeza, no vemos lucecitas de colores, no tenemos zumbido de oídos. Eso estaríamos hablando ya de crisis realmente muy importantes. Muy importantes de elevación de la presión. Entonces, la presión que se divide en dos cifras, una se llama sistólica y otra diastólica. Entonces, cuando las presiones estas, que es sistólica y diastólica, empiezan a irse a 130. 130, 80, hacia arriba. Hacia arriba. Ya empezamos a hablar de que una persona puede empezar a tener ya una hipertensión. ¿Y si fuera un joven de 20 años? Esto es todavía más grave, porque hay que recordar que todas estas situaciones clínicas nos van a dar una alteración en base al tiempo en el que tú mantengas estas alteraciones. Una persona joven no ha tenido el tiempo, la preparación en su cuerpo de irse adaptando o acostumbrando a estas cifras de presión arterial, por lo cual son también susceptibles de desarrollar infartos, de desarrollar embolias, de desarrollar sangrados, que estábamos acostumbrados a verlos en poblaciones mayores. Sin embargo, ahorita al empezar este problema de salud en personas muy jóvenes, hablando de los 18 o 20añeros, tú le das tiempo perfectamente, si no se controlan, a desarrollar las enfermedades crónicas o las complicaciones graves crónicas de estas patologías. Y ahí estaríamos hablando de insuficiencia renal, de infartos, de ceguera o de embolias, con las consecuencias de las alteraciones físicas y de la dependencia de otras personas para cuidar de alguien que tuvo en sus manos años antes su salud. La oportunidad de estar sano. Ahora, ya empezamos a tener cambios metabólicos por la insulina, por la glucosa, nos empezaron a aumentar la presión arterial y empieza a haber otros cambios en nuestro organismo. Empieza a haber concentración de hemoglobina, sí. Empieza a haber alteraciones de las grasas. Así es. ¿Qué tan importante es esta alteración de las grasas? ¿Y qué tan importante es la alimentación con estas grasas y el sobrepeso que trae el síndrome metabólico? Es bien importante. La grasa en nuestra sangre la podremos dividir principalmente en dos grandes concentraciones o en dos grandes tipos, para no hablar de tantas y confundir un poco a la gente. Es colesterol
y triglicéridos. Los dos son grasas, los dos tienen sus características y la llave que los comunica o el punto en común que tienen es esta misma resistencia a la insulina. El colesterol, a su vez, lo podemos dividir en ese colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol HDL o de alta densidad es el bueno, el LDL o baja densidad es el malo. Estaríamos hablando aquí de que debemos de tratar de mantener el colesterol bueno o HDL lo más elevado posible. Los varones lo necesitamos por lo menos en 40 hacia arriba, idealmente en 50 hacia arriba. Las mujeres en 60 hacia arriba, para hablar de un adecuado control y evitar una complicación a largo plazo que es la aterosclerosis o el endurecimiento prematuro, en todo caso, de las arterias de nuestro cuerpo. En medicina este tipo de colesterol, el bueno y el malo, se le conoce por eso mismo, porque uno es protector de la producción de ateromas o de depósitos de grasa que se van a calcificar después en las arterias, empezando desde las más pequeñas y irnos hasta las grandes, y las alteraciones que producen las densidades bajas de la grasa, que nos va a ocasionar más rápido este proceso. Así es, exactamente. El colesterol LDL o el colesterol de baja densidad, cuando lo medimos, tratamos de que se mantenga en términos generales abajo de 130 unidades. Sin embargo, si ya el paciente presenta alguna otra alteración, como es presión arterial alta, diabetes, o ya sufrió un infarto o alguna otra situación clínica, entonces debemos de bajarlo todavía más y debe de estar idealmente abajo de 100. Y abajo de 100. Los triglicéridos, ¿qué importancia tienen? Los triglicéridos, estamos hablando de otro tipo de grasa que está circulando libre en nuestra sangre y que tiene la capacidad en forma aguda de tapar los conductos del páncreas y las pequeñas vasos sanguíneos, las arterias de bajo calibre. Los triglicéridos también comparten esa resistencia a la insulina como su origen, como su génesis en la sangre. Estos deben de mantenerse por debajo de 150 unidades para evitarnos las complicaciones agudas y crónicas de esta alteración. ¿Qué tanto influyen los alimentos con muchos azúcares para alterar todos estas grasas? Ese es el principal problema de la alimentación. La alimentación actual está basada muchísimo en carbohidratos. Los carbohidratos, los azúcares, los endulzantes nos generan principalmente la elevación de los niveles de glucosa y triglicéridos. Todo aquello que hace que te suba los niveles de glucosa o azúcar te elevan también triglicéridos. Son los mismos factores alimentarios que te llevan hacia arriba. Entonces debemos de tener objetividad, cuidado, para saber qué tipo de alimento vamos a tomar. Debemos de mantener un balance. No es que los carbohidratos o el azúcar estén proscritos o estén eliminados, ¿no?, de la dieta. Sin embargo, debe de haber un balance. Nuestra dieta debe estar basada en una buena cantidad de proteínas, carbohidratos y grasa. Y aquí, bueno, es importante mantener un consejo nutricional adecuado, ya sea con su médico de cabecera, con su médico familiar, con su médico general o con una nutrióloga o nutriólogo que les pudiera ir orientar sobre una alimentación más equilibrada. Así es. Ahora, hay cambios hormonales. ¿Qué tanto influye la tiroides, la testosterona y los estrógenos? Sobre el síndrome metabólico. No, o sea, en individual. Tú mencionabas que en el hombre la testosterona disminuye. Disminuye porque es secuestrada por el tejido graso. O sea, estamos hablando de que una persona con un sobrepeso importante, una obesidad central importante, tendería hacia la feminización por una disminución en los niveles de testosterona. Disminuiría su potencia sexual, disminuiría su líbido y disminuirían algunas características sexuales secundarias que desarrollamos por la elevación de la testosterona. Entonces se pueden presentar estos cambios. Claro.
¿Y en la mujer, los estrógenos? Y en la mujer también sucede lo mismo. Son absorbidos por la grasa abdominal. Entonces, no es raro que se acompañe con una disminución en la libido, con un rechazo a la pareja y con las alteraciones también en el desarrollo de caracteres sexuales masculinizantes en el caso de la mujer. Qué importante, ¿no? Y qué interesante que estén escuchando esto, porque pues la gente puede ver cambios en ella, puede tener una relación de pareja que haya ya un poco de fricción, un poco de apartamiento por estos cambios, y que ellos no se den cuenta que esto lo está ocasionando el sobrepeso y que trae unas consecuencias importantes. Sí. Y que hasta cierto grado podría ser reversible con una buena alimentación y un buen nivel de actividad física, hasta cierto grado, cuando no hay todavía la necesidad de la intervención farmacológica ya. Ahora, tenemos gente joven y están teniendo problemas con obesidad y con su falla menstrual. A esto se le llama y se dice que tiene relación ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos son también como consecuencia de una resistencia a la insulina. Tenemos un exceso de insulina, tenemos una chica con un sobrepeso, ves algunas características masculinizantes, androgenizantes, y tiene ovarios poliquísticos. Empieza a tener vello en la cara, empieza a depositar grasa atrás del cuello, empieza a pigmentarse el cuello, hace un abdomen prominente, empieza a tener las piernas delgaditas, empieza a llenarse de vello por el cuerpo también, y empieza a faltar su menstruación. Y esto es debido a este tipo de secuestro hormonal que está generando un exceso de insulina en la sangre y una obesidad abdominal importante. ¿Hay gente que pudiera heredar este padecimiento? ¿Hay un factor hereditario importante? Sí, hay un factor hereditario. Sin embargo, este es un tipo de patología que depende mucho de nuestros patrones alimenticios y de nuestros patrones de ejercicio diarios. O sea, sí hay un factor de herencia relevante, pero si no se cumple, como en la mayoría de los casos, una herencia más un factor ambiental, no se va a desarrollar la patología. O sea, yo puedo tener una herencia importante de traer rasgos de este tipo de problemas, pero si yo llevo mi alimentación bien, equilibrada, se va a tardar más en presentarse este problema, o quizá no se presente. O si decimos, bueno, es que yo vengo de una familia de gente con diabetes porque mi abuelo, mi papá, mis tíos, mis hermanos han sido diabéticos, a mí me va a tocar ser diabético. Bueno, habría que revisar a qué edad se volvió diabético tu papá y ver si tú puedes empujar ese diagnóstico 5 años, 10 años, 15 años hacia adelante, en lugar de volverte diabético a los 40, como puede haber sido, hablando de cualquier caso hipotético, tu papá, bueno, vuélvete diabético a los 55. Ya le ganaste 15 años a una patología que bien cuidada puedes llevar por muchos años. 15 años de salud. 15 años de salud. Y 15 años de evitar lesiones en el cuerpo. 15 años en los que no estás comprando medicamentos quizá, que no estás arriesgando tu salud a un estado físico en el que dependas de otras personas, en el que estás invirtiendo y gastándote un dinero en resolver algo que pudiste haber prevenido con algo tan sencillo como puede ser una buena alimentación y una buena actividad física. Tenemos a la mano mucha información de dos cosas. Y lo vemos ya ahora en la juventud, alcohol y cigarro. ¿Qué tanto influye el alcohol en este síndrome metabólico y cómo nos puede dañar el cigarro cuando ya tenemos cambios en el síndrome metabólico? El alcohol es un carbohidrato. El alcohol es, no es un carbohidrato, perdón. Pero el alcohol, su metabolismo va a generar azúcar. Azúcar. En cantidades generosas. Entonces, una cantidad de calorías impresionante cuando tú te estás en una parranda el fin de semana con un 6 de cervezas, estás tomándote una cantidad de azúcar y carbohidratos impresionante. El páncreas está trabaje, amén del hígado para depurar después el alcohol y el acetaldehído y demás,
pero el páncreas está en un exceso de producción de insulina para tratar de contrarrestar esto. Entonces el alcohol es, sobre todo, la presentación de la cerveza es donde más genera un aumento de la ingesta calórica, por lo tanto, y que te lleva también a un exceso de peso muy importante. El cigarro lo que te genera es una velocidad mayor en el desarrollo de la aterosclerosis. Nos genera una aterosclerosis avanzada en forma muy, muy, muy acelerada. El endurecimiento arterial con el tabaquismo es muy importante. Qué importante, ¿no? Que esto que estás diciendo, porque nosotros que estamos pegados al área médica y en el área hospitalaria, cuando pasas por urgencias, en algunas ocasiones ves a los médicos que están, los médicos urgenciólogos, y ¿cómo te fue? No, pues ahí estuvimos, nos cayeron 2 muchachos con infartos. ¿Qué edad tenían? 38 años, 40. ¿Cuántos salieron adelante? 1, el otro no pudo salir. Sí. ¿Qué traía? Obesidad, doctor, vienen muy obesos los 2. Obesos, con estrés, fumadores y bebedores de alcohol semanales. Entonces, son datos importantes que hay que dar, porque la población está creciendo y está creciendo en esto. Y los riesgos que se van a tener son los que ellos mismos están propiciando. Así es. Esta falta de actividad física, esta cultura de llevarnos el trabajo a la computadora, a la casa, al menor esfuerzo físico posible, también nos está llevando al desarrollo de una obesidad cada vez más importante y cada vez más extendida en la población en general, ¿no? Minerva Alba te manda a saludar. Excelente, doctor, gracias. Saludos al doctor Balcázar. Muchas gracias, Minerva. Blanquita Rodríguez nos hace una pregunta. ¿Cómo afecta a las personas con problemas de hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una entidad clínica en la que tu metabolismo baja, es decir, la velocidad a la cual procesas todos tus mecanismos diarios es más lenta. Influye en el desarrollo de sobrepeso, pero no es tan extendido como la gente podría pensar, que todas las personas con sobrepeso tienen un trastorno de la tiroides. Realmente la tiroides es responsable a lo mucho del 3 o 4% del sobrepeso en general en la población. Sí interfiere o sí interviene para que tengas una menor actividad física, porque de sí tu energía está disminuida, más el gasto calórico está disminuido, pero también tu necesidad de ingestas calóricas están disminuidas, o sea, todo el metabolismo está bajo. Puede traer algunos trastornos como anemia, puede traer algunos trastornos en cuanto a las grasas en la sangre, pero el desarrollo de obesidad por hipotiroidismo realmente es muy poco. Sí, también hay otros cambios, resequedad de piel, deseo hipoactivo de hacer actividades, en algunas ocasiones depresión, el cabello muy reseco, sí. Puede presentarse dermatosis, alteraciones hormonales, o sea, eso es un proceso metabólico o un proceso hormonal que hay que estudiar para poder sacar adelante esta deficiencia hormonal y de ahí tratarla. Exactamente, pero como tal en el síndrome metabólico no es un factor tan importante a considerar. Que vaya a ocasionar. No. Ahora, todo este síndrome metabólico, ¿cómo se previene? Con movimiento y con una buena alimentación, esencialmente. Tenemos que estar conscientes de cuánto comemos y cuánto gastamos en nuestra actividad física, haciéndonos exámenes periódicos de sangre para ver cómo están nuestros niveles de azúcar, cómo está nuestro nivel de colesterol, cómo está nuestro nivel de triglicéridos, y haciendo una medición bien sencilla de la presión arterial.
yo sí lo recomiendo que por lo menos cada 6 meses estemos pendientes, o cada año si estamos en buen estado físico, si nos vemos con una buena figura, por lo menos una vez al año tengamos esta precaución. Fíjate, vengo aquí a recordar al doctor Francisco García Quintanilla, que le mando un saludo. Él es radiólogo. Sí. Y en su gabinete, en el mes de octubre, dice, no hombre, y todo el mundo quiere en este momento atenderse, ¿no? Porque es el mes de la mujer. ¿Por qué no te regalas el mes de tu nacimiento, el mes de tu cumpleaños, hacerte todos estos estudios? Sí. Tanto sí, hombres como mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Creo que debemos de tomar conciencia, debemos de tomar responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de no emproblemarnos a nosotros mismos y de no emproblemar a nuestros familiares en un momento dado. Más adelante, si quedamos con secuelas de una embolia, si quedamos con secuelas de un infarto, si tenemos secuelas de alguna enfermedad catastrófica de esto que tuvo su origen muchos años antes y que tuvo su manera de prevención muchos años antes de que se presenten. Ahora fíjate, yo estuve escuchando el programa y me puse las pilas, traía algo de síndrome metabólico, fui con el médico, me atendí, me dieron medicamento, y cuando regrese yo a mi estado de salud, que tengo una cintura de menos de 100 centímetros, que esté en mi peso ideal, que ya no tenga hipertensión, que ya no traiga los niveles de glucosa elevados y mis grasas estén normales, ¿voy a tener que seguir teniendo tratamiento o es nada más vigilancia? Es vigilancia. Los medicamentos tienen un objetivo, que es llevarte a valores normales. Una vez que llegamos a valores normales, podemos, dependiendo de cómo hayan estado las alteraciones, llevar a solamente estar con nuevamente medidas higiénico-dietéticas, es decir, dieta y ejercicio. Siempre y cuando no se haya ya diagnosticado diabetes, no se haya diagnosticado hipertensión como tal. Si estamos en el síndrome metabólico, que es un paso atrás de estas enfermedades, sí puede haber una regresión a no usar medicamentos. Si ya fue diagnosticado con diabetes, si ya fue diagnosticado con hipertensión, allí sí necesitaríamos estar con un tratamiento permanente. ¿Un tratamiento permanente en el cual no va a cambiar? ¿Pueden disminuir las dosis? Sí se pueden disminuir las dosis. Todos los medicamentos tienen una distribución en la masa corporal. Si nuestra masa corporal es menor, las dosis pueden ser menores de los medicamentos porque tienen una masa menor en donde distribuirse. Tienen un volumen del cuerpo de esa persona menor donde distribuirse, entonces pueden aprovecharse mejor. Fíjate cómo se está dando información, y una información que es muy, muy adecuada para toda la gente. Ahora, cuando una persona tiene problemas en el corazón y trae un síndrome metabólico, ¿qué riesgo empieza a tener? Es que el síndrome metabólico es un factor de riesgo para desarrollar problemas del corazón. El corazón por sí es un órgano que puede ser el afectado último, primero, de algo que no hicimos con anterioridad. Si tenemos un infarto fue porque nuestros niveles de colesterol, de estrés, de grasas, de azúcar, de tabaquismo no fueron controlados en su momento. Entonces el corazón va a tener como consecuencia que son las arterias que lo oxigenan, que lo nutren, se tapen y va a venir un infarto. Obviamente, una persona que tiene una presión arterial mal controlada, una glucosa mal controlada, un colesterol muy alto, las consecuencias de un infarto o de una alteración cardíaca pueden ser mucho mayores y las consecuencias, las secuelas pueden ser todavía más graves que en una persona que no tenga tantas alteraciones como lo podría tener otra persona con más. Muy bien, pues qué bueno. Ahora, Love Dinora, gracias por la plática, gracias a usted, Dinora, que nos está escuchando y que pueda usted compartir esta plática con todas sus amigas y sus contactos en redes sociales para que estén informados también. Es muy importante tener en contacto a la gente. ¿La sal qué tanto va a influir en un paciente con síndrome metabólico?
La sal no es en sí un problema. De repente la satanizan. Sí, la sal ha sido muy controvertido, que si la quitas, que si te va a dar hipertensión por comer mucha sal. Y la verdad es que la sal es un elemento necesario para nuestro cuerpo. El sodio, el cloro, el potasio, el fósforo, magnesio y demás deben de estar en equilibrio en nuestro cuerpo y debemos ingerirlos todos los días para mantener un equilibrio electrolítico y de líquidos en nuestro cuerpo. ¿Qué tanto es lo normal? Lo suficiente, con lo que cocinan normalmente, lo que le pone mamá, cocinero en casa, lo que le pone papá a la hora de cocinar los alimentos. Eso es suficiente. No sería necesario ya tener un salero en la mesa. Eso sí quizás sea lo que nos puede generar algo de educación. Algo de educación. Pero realmente no es un problema como tal. Sí se recomienda disminuir la cantidad de sal en los alimentos cuando ya fuiste diagnosticado con hipertensión. O si se tiene un problema de insuficiencia renal, que estamos hablando ya de una etapa muy avanzada o de un daño ya como consecuencia de esto que estamos hablando ahorita, que es muchos años antes. Fíjate, hay veces que en las distintas partes de la ciudad, pues ofrecen estudios y de repente van a hacerse estudios, les toman un ultrasonido de abdomen y les dicen que tienen un hígado graso. ¿Qué tanto afecta esta información y cómo se ve en el síndrome metabólico? El hígado graso viene a ser también parte de las consecuencias de no cuidar adecuadamente una alimentación, de no cuidar nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de colesterol, triglicéridos. Viene a ser también una parte avanzada o final de un cuadro metabólico previo. Si nosotros llevamos una buena alimentación, una buena actividad física, perdón que sea tan reiterativo, pero bueno, así es. Es que es cierto. No vamos a desarrollar tampoco un hígado graso. El hígado graso puede venir como consecuencia de varias alteraciones. Una es que tengamos colesterol y o triglicéridos altos en la sangre, que tengamos una obesidad importante, que tengamos diabetes o que tengamos una ingesta de alcohol elevada. Todo esto puede dar como consecuencia hígado graso. Si el hígado graso no lo cuidamos y llega a etapas muy avanzadas, podría generar cirrosis. ¿Sí? Que esto es una consecuencia a largo plazo de algo que también comenzó como algo sencillo, que se pudo haber cuidado con alimentación y con una buena actividad física. Fíjense cómo todos los caminos que traen alteraciones en nuestro metabolismo, en nuestra forma de alimentarnos, lo que ingerimos, la falta de ejercicio, de movimiento, nos van a llevar a todas estas consecuencias. El ser humano es una entidad, un mamífero, un animal hecho para el movimiento. Nuestro esqueleto, nuestros músculos están hechos para el movimiento. La civilización nos ha llevado a estar sentados en el coche, sentados en la oficina, sentados tomándonos un café, sentados comiendo, sentados en todo momento, para transportarnos, para movernos, para trabajar, para todo. Pero el esqueleto, los músculos, los órganos están distribuidos de tal forma en nuestro cuerpo, hechos para el movimiento, para que nos desplacemos caminando, para que nos vayamos caminando, para que podamos correr, para que podamos trepar, para que podamos tener una actividad física. El no hacerlo trae como consecuencia todos estos cambios por la falta de ese gasto de la energía que comemos. Hoy, en nuestros días, es muy fácil ir al supermercado, agarrar el pedazo de carne, verduras, lo que tú me digas. Cuando el ser humano fue creado, tenías que ir a cazar o tenías que ir a recolectar, tenías que emplear energía para lograr alimentarte. No te vayas tan lejos. 1980, 1990, ¿cuántas tiendas de conveniencia había en las esquinas? Eran los abarrotes de la cuadra, ¿sí? La tiendita de la cuadra, y no había más. Los superdinámicos estos que hay ahora, ¿no? De todas las competencias hay de las casas de almacenes de alimentos grandes. Eran dos. Casa Chapa, que ya desapareció.
Y la otra que está ya, anúnciase en la mañana, de Soriana. Sí. ¿Sí? Entonces, no había dónde, tenías que caminar, tenías que trasladarte, era poco el alimento, no había producción de azúcares tan vastos como hay ahora. Llegas a un refrigerador de una tienda y encuentras un sinfín de botellas con todos los sabores, con todos los colores que te llaman mucho la atención. Están las de limonada que tienen sacarina, las otras limonadas normales, las de naranja, los refrescos oscuros, los cafés, los anaranjados, un sinfín de refrescos. Sí. Y la gente lo toma fácilmente. Es muy fácil porque aparte son relativamente baratos. Sí. Galletas. Sí. Un sinfín cuando antes había nada más las canelitas y las marías. Sí, y ahora tienes un montón de oferta que te lleva a esa facilidad, a esa inmediatez de que, bueno, tengo hambre, me llevo lo primero que veo y para estar tomando. Y fíjate, tú vas a un centro comercial y lo que necesitas es moverte. ¿Y qué es lo que te encuentras? Todos los carros estacionados arriba de la banqueta, mal estacionados por todos lados, porque quieren quedar al lado de la puerta. Para no caminar ni siquiera el estacionamiento, ¿sí? Sí, cuando podemos hacer eso de ejercicio, o sea, estacionate bien lejos y luego regresa. Yo me acuerdo, hace tiempo una paciente me decía, híjole, yo vengo de muy lejos, me vengo temprano a mi trabajo porque tengo que llegar rápido, dice, pero está un vigilante ahí viéndonos. Y si uno llega temprano, lo mandan a que se estacione lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente llegue tarde. Los que van llegando apenas a la hora de la entrada de trabajo, los dejan que se estacionen cerquita para que puedan checar su horario de entrada. Le dije, pues es un beneficio. Tú llegas temprano, te estacionas lejos y caminas 150 metros diarios. Sí. Esa falta de ejercicio, esa dependencia del autotransporte, del coche, de tener el carrito en el súper, en el golf, en todas partes, nos está llevando justamente a esta falta de actividad que tarde o temprano trae sus consecuencias. Sí, va a traer unas consecuencias importantes. Pues muchas gracias, Francisco. Y ya por terminar, estimado Francisco Balcázar, ¿qué les mencionas a los pacientes como última recomendación? Chéquense, estén pendientes de su salud, estén pendientes de ustedes mismos. Midamos nuestros valores de colesterol, midamos nuestros valores de azúcar, midamos nuestra presión arterial, midamos la cintura, algo tan simple, tan sencillo, y que tenemos todo el mundo a la casa una cinta métrica para podernos checar y medir, y de esta manera evitarnos complicaciones. Si mides 1.50, 1.80, 1.90, la cintura es la misma. La cintura debe ser la misma. O sea, no es porque esté muy alto, voy a hacer una cintura mayor. No. La altura no tiene nada que ver. Qué bueno. El teléfono del doctor Balcázar de su consultorio es el 1767-1036. 1767-1036. Y tiene un Twitter, @Dr. Balcázar. Su celular es el 818-020-4417. Les repito, el celular es el 818-020-4417 y por Twitter lo pueden ver en @Dr. Balcázar. Pues muchas gracias. Al contrario. Agradezco el que hayas estado con nosotros. Una información muy relevante, muy importante para toda la gente, que espero empiecen a compartirlo para que llegue a muchos lados. Estamos a sus órdenes, cualquier duda que pudieran tener, cualquier comentario, encantados. Y gracias a todos ustedes por estar este tiempo con nosotros. Y les repito, les informo que este programa se repite hoy a las 8 de la noche por nuestra estación, 9 de la noche por la estación, y mañana se repite a las 12 del día. Yo soy Roberto Córdoba, me despido de ustedes de aquí, este programa Entre Amigos. Los espero el próximo martes. Que tengan un buen día. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.